El solsticio de invierno ha sido una fuente de inspiración para festivales, rituales y tradiciones que reflejan tanto creencias antiguas como contextos contemporáneos, siendo la Navidad el más destacado y exitoso de ellos. Pero la Navidad no está sola, y a lo largo de los siglos ha habido un proceso continuo de competencias, apropiación y recontextualización entre la Navidad y estos otros festivales de invierno. Del mismo modo que ha nacido un nuevo ritual en el que turistas valientes desafían un frío amanecer para capturar digitalmente un amanecer concreto en un lugar determinado, también han surgido otras tradiciones anuales a partir del reconocimiento de los días de la luz solar más cortos de todo el año. Es la inclinación de la Tierra y su órbita elíptica alrededor del Sol lo que conspira para que se produzca anualmente el solsticio de invierno. Esta combinación requiere que, en algún momento del año, el polo norte experimente su mayor inclinación con respecto al Sol, lo que da lugar tanto a la menor cantidad de luz solar en un día como al arco más bajo del Sol a través del horizonte entre la salida y la puesta del Sol. Durante milenios, las culturas de todo el hemisferio norte han observado que este día transcurre en lo que hoy llamamos diciembre y le han asignado un significado ritual. Así nacieron una serie de festivales y celebraciones. Aunque Stonehenge se ha llevado la mayor parte de la atención en los últimos tiempos, numerosos lugares antiguos se construyeron para maximizar su impacto visual, especialmente durante el solsticio de invierno. Las tumbas de paso neolíticas en Irlanda, por ejemplo, contienen una caja techo que habría canalizado un único y fino haz de primera luz del solsticio de invierno hacia una cámara, dividiéndola en dos, iluminando indirectamente una figura espiral de 3 hojas en la pared. Newgrange es anterior a Stonehenge en aproximadamente 1000 años. La orientación solsticial era una característica común en la construcción de templos egipcios, hasta el punto de que algunos han afirmado que los templos se volvían a erigir varias veces hasta conseguir una orientación perfecta a la luz solsticial. Tanto el templo de Karnak como el de Amón en Medinet Abu son ejemplos representativos de este antiguo enfoque arquitectónico. 8000 millas al este se pueden encontrar orientaciones similares en las ruinas de Altavista, cerca de la moderna ciudad de Zacatecas en el noroeste de México. De hecho, el hemisferio norte está repleto de ejemplos de arquitectura antigua que recogía, aprovechaba y dirigía la luz solsticial invernal. Aunque los rituales específicos que rodeaban este momento de apropiación radiante a menudo se han perdido, el hecho de que los propios edificios se diseñaran para abordar específicamente los patrones solares del solsticio de invierno es un mismo esclarecedor. Si se nos permite el juego de palabras, la luz importaba. Así, no es casualidad que los festivales que corresponden aproximadamente a la Navidad en los calendarios de todo el mundo estén muy centrados en la luz, con velas, cirios, lámparas que se asocian a los festivales de invierno en todo el mundo. La propia Navidad se inspira en gran medida en este género de iconografía y simbolismo, desde la brillante estrella que brilla en la historia de la Natividad hasta el uso liberal de velas, fuegos y finalmente luces eléctricas en las decoraciones festivas. La tradición del tronco de Navidad también está muy relacionada con la interacción de la luz y la oscuridad. Según un cronista de las tradiciones del solsticio de invierno, el tronco de Navidad en sí es sobre todo un recordatorio de la importancia del fuego en medio del frío y de la oscuridad del invierno. Hanukkah, a menudo llamada la fiesta de las luces, es una fiesta judía relativamente menor que había desaparecido del radar dentro de las tradiciones reformistas del judaísmo.
Sin embargo, seguía celebrándose entre muchos de los judíos europeos que se unieron a la oleada masiva de inmigrantes a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el contexto de la creciente identidad judía y el establecimiento de una identidad estadounidense, el antiguo ritual precristiano de Hanukkah renació en la cultura popular estadounidense, como la Navidad judía. La luz era fundamental para establecer esta conexión. En recuerdo de la rededicación del segundo templo de Jerusalén, Hanukkah se celebra durante 8 noches a finales de noviembre o principios de diciembre, durante las cuales se enciende una vela cada noche en una menorá o candelabro, con una novena vela central o shamash. La similitud más obvia entre Navidad y Hanukkah fuera del calendario es el uso de luces. Escribe Blaine Stein, ya sea en el árbol de Navidad o en las menorás. También los periódicos estadounidenses, ya fueran informados por un rabino local o un reportero, se apresuraban a señalar estos paralelismos, aunque estos artículos de prensa hacían especial hincapié en los paralelismos con la Navidad. Otros podrían haber señalado también la similitud con los rituales de Adviento, el preludio litúrgico de la Navidad en la Iglesia Católica y en algunas confesiones protestantes, en el que se encienden las velas seleccionadas y dispuestas de forma específica en incrementos determinados. En lugar de las 9 de Hanukkah, el Adviento suele emplear 4 velas, una encendida cada domingo antes de Navidad. Las prácticas de luz impregnada a ambas tradiciones religiosas. Sin embargo, los símbolos de la luz y la luminiscencia no eran los únicos puntos en común entre la Navidad y la Hanukkah, especialmente en el entorno estadounidense, con el auge de los medios de comunicación de las masas y la explosión de la cultura del consumo. El crecimiento de las grandes almacenes y las celebraciones cívicas, como los desfiles navideños, se produjo un nuevo paralelismo entre las fiestas en lo que respecta a la entrega de regalos y especialmente para los niños. Steins escribe: a principios de siglo, hacer regalos se convirtió en algo tan importante para el espíritu de Hanukkah como encender velas, y ambas cosas tenían lugar casi exclusivamente en el hogar. Sin embargo, aunque ciertamente se haya visto intensificado por el contexto del consumismo estadounidense, la entrega de regalos como los símbolos de iluminación tienen profundas raíces en las fiestas de invierno de diversas culturas. Además de una gran dependencia del simbolismo de la luz y una fuerte inclinación a hacer regalos, la Navidad heredó un tercer lote de costumbres del solsticio de invierno y otros antiguos festivales y tradiciones estacionalmente adyacentes. El uso del árbol de hoja perenne. Al igual que los Juegos de Invierno celebran el ansioso regreso del sol, escribe John Matthew, el árbol de hoja perenne significaba la presencia continua de la vida floreciente en medio del sueño de muerte del invierno. La lista de plantas es impresionante: cedros, acebo, hiedra, espino, mirto, laurel, muérdago, por nombrar algunas. En su estudio sobre la etnobiología de la Navidad, Christian Rasch y Claudia Müller también nos recuerdan que muchos de los aromas y olores navideños tienen su origen en la época pagana. En invierno, para ahuyentar a los malos espíritus, se utilizaban muchas de las plantas que hoy combinamos en el popurrí navideño: enebro, cardo, fir, cangrejo, tormillo y hinojo. De este espeso guiso de fiestas paganas precristianas, entre ellas el solsticio de invierno, Saturnalia, Hanukkah, podemos ver la semilla de lo que con el tiempo se convertiría en varias tradiciones navideñas reconocibles hoy en día. Con los símbolos luminosos, la entrega de regalos y el uso de árbol de hoja perenne y otras plantas, se produjo un claro proceso de préstamo y reapropiación,
un proceso que proporcionó una especie de bucle de retroalimentación cultural a las tradiciones anteriores, a medida que las costumbres navideñas iban tomando forma. Sin embargo, esto no fue más que el principio del proceso. Todo el calendario festivo no se congeló como el ámbar, endurecido con la llegada de una celebración invernal llamada Navidad. Por el contrario, siguieron surgiendo y tomando forma nuevas fiestas que encontraron su propio lugar en el calendario en las semanas y meses que rodearon a la Navidad. En otras palabras, el proceso de colaboración y competencia entre las fiestas de invierno, incluidas las que habían precedido e inspirado las tradiciones navideñas, continuaron durante cientos de años más hasta nuestros días. Sin duda, una de las más destacadas de estas fiestas adicionales es la Epifanía, que se celebra el 6 de enero. Deriva de la palabra griega revelación. La Epifanía sugiere el momento en que Cristo se reveló al mundo, aunque las distintas confesiones cristianas ofrecen explicaciones diferentes de cuál fue ese momento: la llegada de los Reyes Magos o el bautismo de Cristo en el Jordán. La división en torno al significado también es indicativa de la división en torno a la propia Epifanía. La fiesta empezó a cobrar fuerza en la Iglesia Oriental a principios del siglo II, mientras que su adopción en Occidente y su conexión con la historia de los Reyes Magos se produjo más tarde, en el siglo IV, momento en que la propia Navidad ya se había consolidado como día sagrado el 25 de diciembre. La Epifanía se convirtió en una especie de colofón opuesto a la Navidad, creando los 12 días de Navidad. Como ambas celebraciones han estado unidas durante siglos, no es de extrañar que las tradiciones hayan migrado de una a otra. Por ejemplo, en varias culturas, incluidas España y América Latina, la entrega de regalos tiene lugar el Día de Reyes en lugar, o a veces además, de Navidad. Los productos horneados específicos de la Epifanía también han surgido de un paladar estacional más amplio de especias, frutas, frutos secos y chocolates. Los desfiles y las procesiones también son habituales en todo el mundo, a menudo centrados en los niños. Aún así, quizás uno de los motivos por los que la Epifanía carece de atractivo mundial de la Navidad, en su significado como fin de la juerga. Muchas familias e iglesias retiran sus adornos navideños en Epifanía, y ese día pone un definitivo punto final a las fiestas. No hay villancicos al 13 o 14 días de Navidad, y aunque la noche más larga del año ya ha pasado con el solsticio del invierno, la noche más fría del año está sin duda aún por llegar. La Epifanía cierra el capítulo de festividades por otro año, con poco que esperar hasta la primavera. En Nueva Orleans, Brasil, el Caribe y otros climas cálidos con una fuerte herencia católica y la posibilidad de reunirse en las calles durante los meses de invierno, la Epifanía marca así el comienzo de la temporada de carnaval. En Nueva Orleans, los pasteles de Reyes se han convertido en uno de los símbolos de este comienzo, ya que se decoran con un glaseado verde, morado, y llevan escondidas una habichuela, un premio o una ficha, que debe encontrar una juerguista para ser nombrado rey o reina del día. Como tantas otras tradiciones, esta también tiene una gran elasticidad intercultural. En la Europa medieval y en la Inglaterra de los Tudor se celebraron tartas de Noche de Reyes similares, antes de ser redescubierta en los siglos XVIII y XIX. Pero es específicamente en Nueva Orleans donde se unen los puentes entre el pastel de la Epifanía y el carnaval, como escribe Marcia Gauder. Ella manifiesta: aunque la forma actual del pastel no es genuinamente tradicional entre los Cajun del suroeste de Luisiana, sí lo es la celebración de Mardi Gras y la temporada de carnaval.
Se trata pues de un vínculo simbólico con una tradición de larga tradición. Es una costumbre alimentaria regional, cultural y festiva que se originó como una forma folclórica religiosa, es decir, Epifanía, y se convirtió en un pastel festivo asociado a Mardi Gras. Si el vínculo específico del Roscón de Reyes con el carnaval que comienza el Día de Reyes es exclusivo de Luisiana, la idea generalizada de que la temporada de carnaval comienza el Día de Reyes está mucho más extendida. En todo el Caribe, un cúmulo de condiciones dio lugar a rituales de carnaval que comienzan el 6 de enero, incluido un privilegio convencido a los esclavos africanos que les permitía organizar sus propios desfiles y bailes callejeros, ciertos domingos entre Epifanía y el miércoles de ceniza. Los esclavos de Cuba, Martinica, Brasil y otras colonias aprovecharon la oportunidad de inspirarse en su herencia africana, su música, su danza y su comida para estas festividades, combinándolas con coloridos trajes, farolillos y máscaras. Estas tradiciones cobraron aún más sentido y resonancia tras la emancipación. Como escribe Elizabeth Heber, a pesar de sus muchas similitudes con el carnaval europeo, el carnaval caribeño no es una fiesta de la naturaleza de inspiración europea, sino más bien una celebración enraizada en la experiencia de la esclavitud y la conmemoración de la emancipación. Así pues, las afiliaciones con las tradiciones de Epifanía de origen europea pasan a un segundo plano, frente a las experiencias mucho más significativas, únicas y personales de los esclavos. El carnaval caribeño y sudamericano nació de las miserias de las tratas de personas. Sin embargo, la temporada de carnaval entre Epifanía y el miércoles de ceniza comparte otros rasgos de ADN con las fiestas de invierno europeos, como también escribe Herbert. El atractivo del carnaval para las masas caribeñas reside en su inversión temporal de las normas de comportamiento aceptadas, en la subversión del orden social natural que promueve. Tales inversiones eran un sello distintivo de la Navidad y de las festividades adyacentes, a menudo para disgusto de los líderes eclesiásticos, políticos, religiosos, gobernantes y élites sociales. El fenómeno se denomina de diversas maneras: carnavalesco, desgobierno, inversiones, y tiene múltiples manifestaciones. Como se ha señalado antes, la Noche de Reyes era especialmente propensa a este tipo de inversiones, con costumbres basadas en pasteles que señalaban el camino a un señor del desgobierno, que supervisaría la fiesta durante la noche. Este tipo de tradiciones emigraron al Nuevo Mundo, como demuestra la aparición en 1870 de los bailarines, bebedores y cantores de la Noche de Reyes, que se da en Nueva Orleans, que inauguraba la temporada de carnaval. Las inversiones y la licencia para desorden o el desgobierno también calaron hondo en la propia Navidad, lo que llevó a su breve y a menudo burlada ilegalización por parte de los puritanos en la década de 1610. Sin embargo, la Navidad, la Noche de Reyes y el Carnaval no fueron las únicas fiestas de invierno que traficaron con nociones de lo carnavalesco. En particular, a medida que la popularidad de la Navidad se canalizaba hacia las tradiciones y rituales domésticos interiores centrados en los niños, una sensación de desgobierno invernal se reorientaba hacia las fiestas. Culturas de todo el mundo habían celebrado el comienzo de un año nuevo durante más de 4000 años, con algunas de las primeras celebraciones que ocurrieron en Babilonia. Pero el problema de la celebración de un año nuevo es la suposición de cuándo termina un año y empieza otro. Un día que podría basarse en cualquier número de factores, dar lugar a que los años nuevos comiencen prácticamente en todos los meses, estaciones, dependiendo de la historia, la cultura, la ubicación.
El 45 antes de Cristo, el calendario juliano confirmó el Año Nuevo Occidental para el 1 de enero. Sin embargo, nadie sabía que una nueva religión se impondría a las pocas generaciones de marcarse ese hito. Así, situada entre las cada vez más importantes fiestas cristianas de Navidad y la Noche de Reyes, la Noche Vieja y de hecho también el día de Año Nuevo, acabó pasándose desapercibida en la lista de fiestas de invierno. Esto empezó a cambiar con las revoluciones industriales y urbanas que se produjeron en Europa, Norteamérica y las colonias en el siglo XIX. Hannah Forkins escribe sobre la transformación de Sydney en un destino mundial de Nochevieja. Argumenta, la hora de Nochevieja es un paganismo industrializado, porque representa nuestra capacidad tecnológica como sociedad para conocer la campanada exacta de medianoche, sin ningún fenómeno natural que nos ayude, el triunfo del Padre Tiempo sobre la Madre Naturaleza. Además, la Nochevieja impulsó las tendencias carnavalescas y desenfrenadas de la temporada hacia las ciudades, donde grandes multitudes a menudo ebrias podían reunirse, retozar, alegrarse a lo largo de amplias calles y espaciosas plazas. Las postales navideñas de principios del siglo XX revelan la dicotomía entre el ideal rural de un apacible retablo navideño de campos nevados y pueblos tranquilos y el jolgorioso urbano de la Nochevieja. Escocia ha producido tanto una excepción que confirma la regla a la sugerencia de que la Nochevieja se convirtió principalmente en un producto de las transformaciones industriales urbanas. Los escoceses en esta fiesta de Nochevieja han vinculado durante siglos raíces más bucólicas y familiares entre ellos. Escribe David, hasta bien entrado 1950, el 25 de diciembre era un día laborable normal en Escocia. La fiesta importante era el 31 de diciembre. La tradición escocesa consistía en reflexionar tranquilamente sobre el año moribundo, alimentar un espacio interior que después de medianoche se fichara con calidad o con una cálida compañía. Esto parece reflejar la visión más idealizada de la Navidad que se ve en otros lugares, con sus colinas cubiertas de nieve y sus crepitantes hogueras. Pero Hay también se ve obligado a admitir que esa tradición se ha alejado del ideal rural y se ha trasladado a las ciudades, especialmente en Edimburgo. Se escribe, hace 6 años, la reunión ritual del Año Nuevo en la iglesia de Tron, en la Royal Mill, se amplió a una serie de actos, conciertos, parques de atracciones, una procesión de antorchas que se prolongaba durante una semana. El plato fuerte fue una fiesta nocturna con el incomparable horizonte de la ciudad como telón de fondo, con un espectáculo de fuegos artificiales y bandas en directo en varios escenarios. Incluso esta fiesta de Escocia había cedido en gran medida el espacio rural a la Navidad y entregado la medianoche a una máquina de marketing urbano. A medida que la Navidad y la Epifanía se consolidaban como los gigantes de casi 2 semanas del calendario invernal, otras fiestas se disputaban la posición y la relevancia dentro de su órbita. Si la Nochevieja se convirtió en el escenario urbano del desorden estacional, las fiestas dedicadas a San Nicolás y Santa Lucía adoptaron el enfoque opuesto, centrándose en los niños y la vida doméstica en víspera del gran día de Navidad. La fiesta de San Nicolás no se celebraba el día de Navidad como algunos podían suponer, sino el 6 de diciembre en el calendario litúrgico occidental y el 19 de diciembre en el calendario oriental. También es otro día centrado en los niños, en el que se les hacen pequeños regalos, a menudo llenando los zapatos vacíos que se dejan en la chimenea durante la noche, una tradición que en América se transformó en calcetines colgados en la chimenea con cuidado. En el famoso poema de Clement Clarke Moore,
en 1820, una visita de San Nicolás. Por supuesto, las medias no fueron la única transmutación, ni siquiera la más importante, ya que la fiesta de San Nicolás proporcionó el marco más amplio, la figura central, la iconografía entendida y el comportamiento ritualizado del propio Papá Noel o Santa Claus de la Navidad. San Nicolás, escribe Stephen Nifsenbaum, pudo adoptarse tan fácilmente a Papá Noel precisamente porque el antiguo obispo y santo era una figura de gran autoridad, así como de gran caridad. La fiesta de Santa Lucía también funcionaba como una vía de doble sentido entre el día de una santa relativamente menor y las grandes tradiciones navideñas. Celebrado el 13 de diciembre, este día en particular era una oportunidad para enfatizar aún más la importancia tanto de la luz como de los productos horneados como parte de las fiestas de invierno. Se utilizaban velas, antorchas y bonfire para celebrar la ocasión, así como para coronas de hojas perennes. Más adelante, en el siglo XVIII en Alemania, aparecerían combinaciones similares de coronas de hojas perennes y velas como iconografía de Adviento. Del mismo modo, los panes y los bollos festivos específicos asociados a Santa Lucía encontrarían una apropiación más amplia como parte de un flujo estacional de dulces, panes, pasteles, especialmente para estas fiestas. Los festivales de inviernos tradicionales de los esquimales, anteriores al cristianismo y a la conversión, incluían la entrega de regalos, al igual que los rituales de los finlandeses y los lapones, algunos de los cuales presentaban una figura central que hacía regalos, con sorprendente paralelismo con el Papá Noel moderno. En las culturas Kalash de Pakistán, los rituales del solsticio de invierno incluyen el horneado de pequeñas figuras de animales con masa que regalan a los niños. De hecho, el antiguo festival romano de la Saturnalia, a menudo identificado como uno de los principales precursores de la Navidad, y su ubicación en el calendario de diciembre, hacía que la entrega de regalos fuera tan importante que se le dedicaba un día entero. Sigillaria, el día culminante del festival de Saturnalia, compartía el nombre con las pequeñas figurillas de terracota y cera que se regalaban entre niños, amigos y familiares. Fue Ovidio quien sugirió en Ars Amatoria que la práctica se volvía más fastuosa y potencialmente descontrolada cada año que pasaba, un lamento seguramente reconocible para los compradores navideños actuales. A medida que las tradiciones reconocibles, la iconografía y los patrones consumistas de la Navidad moderna se fueron asentando a lo largo de los siglos XIX y XX, las fiestas emergentes tuvieron que responder a la preeminencia de la Navidad. El Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos es un buen ejemplo. Defendido por Sarah Josephina Yale, editora de la populísima revista God the Lady Booth, el Día de Acción de Gracias surgió en la segunda mitad de 1800 como un asunto familiar en el que los seres queridos se reunían en torno a una mesa común para celebrar un banquete prescrito, para el que la revista femenina proporcionaba todas las instrucciones, recetas, consejos de decoración. Hare vinculó la fiesta a un acontecimiento histórico que tuvo lugar en 1621 en Plymouth, Massachusetts. Este primer día de acción de gracias entre peregrinos y nativos americanos fue casi por completo una mitología creada en 1800 a través del lente del destino manifiesto blanco y la superioridad racial, con la suficiente base real como para mantener ocupados a los historiadores durante 2 siglos siguientes. Sin embargo, además de la necesidad de que su fiesta tuviese una historia de origen, Hale reconoció la necesidad de diferenciar su fiesta de Navidad más dominante. La Navidad es un día señalado por la cristiandad para conmemorar la natividad de nuestro bendito Señor, escribió Hale en 1837. Por el contrario, Acción de Gracias tendría un carácter nacional en el que los reunidos apreciarían los mejores
afecto del corazón, los lazos sociales y domésticos. A pesar de que la propia Navidad ya había empezado a hacer hincapié en los lazos domésticos, Liel comprendió que la necesidad de diferenciar entre una fiesta eminentemente religiosa y la fiesta cívica y nacionalista que ella proponía, y tuvo mucho éxito. A finales del siglo XX, Acción de Gracias no solo estaba firmemente arraigada en el calendario estadounidense, sino que su iconografía estaba plagada de flash, tío Sam y águilas calvas a nivel que la Navidad nunca habría podido mantener. Health había encontrado un nicho que la Navidad aún no había completado. La idea en la que se basaba Acción de Gracias tuvieron tanto éxito que Canadá adoptó una festividad similar a finales del siglo XIX, pero finalmente la adelantó en el calendario a principios de octubre, vinculándolo más a las cosechas de otoño que a las celebraciones de invierno. La reutilización del pasado para crear nuevos rituales y costumbres festivos continuó de otra forma a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Tras los disturbios de Watts en 1965, los líderes afroamericanos buscaron formas de reafirmar la identidad, el orgullo y la cultura africana y afroamericana. Uno de los resultados fue Kiwansa, inventado en Baltimore, Maryland, por el activista y académico negro Maulana Karenga y celebrado por primera vez durante la temporada de 1966 y 1967. Kiwansa comienza el 26 de diciembre y termina el 1 de enero. El festival se basa en una amalgama de festividades de la cosecha africana y tradiciones para-africanas, que incluyen homenajes a los antepasados y a una fiesta comunitaria Ikaramu. Al reconstruir el camino de Kiwansa hacia el conocimiento y la aceptación generalizados, Anna Tate Wilder señala la rápida difusión de información sobre la fiesta a través de los periódicos, iglesias, museos y escuelas, junto con otras vías más comerciales como exposiciones, líneas de productos y patrocinios corporativos. Además de la importancia de una gran comida familiar, Kiwansa tiene otros elementos que son al menos superficiales, similares a la Navidad, aunque a todos se les da un propósito, significado y nombre afrocéntrico, para subrayar su importancia en la celebración de una conexión con la cultura africana. El encendido de velas es un ejemplo, así como la entrega de regalos a los niños, a menudo libros, instrumentos musicales u otros artículos educativos. El calendario del festival también es llamativo por su coincidencia con la Navidad. Sin embargo, Karenga siempre ha mantenido que Kiwansa no es una alternativa a la Navidad, sino una celebración cultural que puede tener lugar junto a las celebraciones religiosas como la Navidad o Hanukkah. Se ha señalado que más que un propósito religioso, Kiwansa tiene un propósito cultural: reafirmar nuestro arraigo en la cultura africana, reafirmar los lazos entre nosotros y reafirmar la importancia de los valores comunitarios, lo que subrayan y refuerzan la familia, la comunidad y la cultura. El hecho de que la aceptación generalizada de Kiwansa pasara por los ámbitos comerciales de las líneas de producción de consumo, las exposiciones a gran escala y la compra de bienes es indicativo hasta qué punto la cultura de las fiestas en la era moderna se ha convertido en algo mediado y entendido como una consecuencia del consumo. El Viernes Negro se ha convertido en su propia tradición navideña, basado en el ritual de la compra de regalos. De hecho, los comportamientos ritualizados del Black Friday son en sí mismos extensiones de rituales navideños y de inviernos muy reconocidos. Pasar tiempo con la familia, visitas al centro comercial, suelen implicar varios parientes, hacer listas de deseos con los artículos deseados, envolver los regalos, visitar a Papá Noel y, por supuesto, en última instancia, hacer regalos. Se cree que el término Black Friday se acuñó en algún momento de 1960. Sin embargo, el reconocimiento de una temporada de compra
definitiva y distinta, incluido un día de inicio, existía mucho antes. El presidente Franklin Roosevelt adelantó el Día de Acción de Gracias una semana en 1939, explícitamente para ampliar el número de días de compras entre Acción de Gracias y Navidad. Sus polémicos Thanksgiving duraron hasta 1941, cuando el Congreso aprobó una resolución conjunta que declaraba oficialmente Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Todo este episodio revela que en la primera mitad del siglo XX las compras ya eran una tradición festiva específica, con sus propias fechas reservadas específicamente para los rituales consumistas.